Buenas noches a todos, ¿cómo están? Para hoy les tengo el análisis de la película más aterradora de todos los tiempos. ¿Y por qué lo sé? Porque la vi cuando tenía 17 años, por allá en el año 2001. Y bueno, me pasó algo que al final del video les contaré qué es, pero antes vamos a analizarla como lo que es. Una joya, una obra maestra del cine de terror. ¿Por qué es una obra maestra del cine de terror? Pues porque es una de esas películas que ya no hacen. Ya no es como antes, que en los 70, en los 80, incluso en los 90, como las hacían. Ahora son todos caramelos visuales, llenos de screamers, llenos de efectos, llenos de maquillaje. Es más parecido a una experiencia en una casa del terror que una película. Por cierto, aquí en los 90, para los que viven en Cartagena, no sé si se acuerdan, una casa del terror que había. Y cuando entrabas, yo me acuerdo que el tipo de la entrada te decía como que ten mucho cuidado, si sufres del corazón no entres, y no sé qué, no como que. Y entraba y te salía Jason, te salía Freddy, al final te salía un tipo con una motosierra, que debo reconocer que mucha gente se caía ahí al final por el tipo de la motosierra, y yo creo que también me caí, no me acuerdo, pero sí me dio susto. Era el tipo Leatherface de Texas Chainsaw Massacre. Entonces, para los que viven en Cartagena y para los que se acuerden de la casa embrujada, de la mansión embrujada, dejen su comentario. En este video conocerán lo que es una buena película de terror, desde sus tomas, su guión, sus interpretaciones, incluso sus tomas más significativas. Así que relájense, disfruten de este análisis a la película más aterradora de todos los tiempos, El Exorcista. Comencemos por el guión. Lo que El Exorcista hace, primero que todo, es ser un drama. ¿Esto para qué? Para crear empatía entre el público y los personajes. Conocemos a Regan y a su mamá, que viven en una casa grande en Georgetown. La mamá de Regan es una actriz quien se encuentra filmando una película, y Regan es una niña dulce y tierna. Y ambas tienen una relación madre e hija casi perfecta. Y bueno, ¿cómo se logra esta empatía? Preguntarán. Fácil, mostrando los lazos familiares que hay entre Regan y su madre. Esa relación, como les digo, casi perfecta, de protección y a la vez ternura, cuando juegan juntas, cuando la mamá va a acostar a Regan. Todo esto lo muestra el director para que nosotros, como espectadores, sintamos ya de entrada que hay un lazo entre ellas dos. Más adelante, la mamá va a sentir un conflicto muy grande. ¿Por qué? Porque como es la cabeza del hogar, la que es responsable de Regan, cuando le suceda todo lo que le va a suceder, se va a sentir muy impotente, ¿sí? Al punto de no saber qué hacer con su hija. Cortamos al padre Karras, quien vemos que fue un boxeador en el pasado y se ocupa de su anciana madre, quien vive sola en un departamento. Cuando vemos esto, enseguida creamos una relación de empatía nosotros como público con el personaje de Karras. ¿Por qué? Porque sentimos como una impotencia también muy parecida a la de la mamá de Regan, al no hacer más por su madre, ya que la tiene viviendo sola en un pequeño departamento en el centro de la ciudad, y a él no puede hacer más, ya no puede hacer más que estar pendiente de ella esporádicamente, y eso hace que se sienta un poco culpable de lo que le pueda llegar a pasar a la mamá más adelante. ¿Y cómo se logra esa empatía en la película? Me preguntarán. ¿Sí? ¿Eso se preguntan? Pues fácil. Cuando Karras, mejor dicho, cuando el hermano de la mamá de Karras, el tío del padre, la recluye en una especie de hospital psiquiátrico de mujeres, vemos enseguida lo que él ve. ¿Y cómo lo hace el director? Con una técnica que utiliza bastante en la película y que yo personalmente también uso en mis cortos e incluso en los matrimonios que he podido filmar. ¿Cuál es esa técnica? La toma de acción y reacción. Es decir, un plano general de lo que ve el padre, es decir, un lugar lleno de pacientes trastornados, y enseguida el director hace un corte a un primer plano de la cara del padre, su reacción. Entonces de una crea esa empatía
¿cómo se diría? Subliminalmente en nosotros, porque vemos lo que él ve a través de la lente del director. Un plano general lleno de enfermas mentales, y enseguida cortamos a la cara de preocupación del padre. Sentimos lo que él siente. Ahora continuemos con Regan, la pequeña Regan, quien, a diferencia de la señora McNeil y el padre Karras, ella no es protagonista de esta historia, sino el detonante de la película. La vemos como una niña linda, dulce y tierna, lo más puro e inocente, pero a medida que la trama va avanzando, vemos cómo empieza a tener comportamientos de rebeldía. Esto hace que los médicos digan que son típicos comportamientos de adolescente. Todos los que vimos esta película, o lo hemos visto, fuimos adolescentes alguna vez y sentimos ese típico comportamiento que tiene Regan. Entonces eso hace que nos metamos más en la piel de ella y sintamos lo que ella sienta. Entonces ya ven cómo el exorcista empieza a atraparte y a meterte como en la película. Una de las causas que el director intenta mostrar en la película del comportamiento de Regan es el divorcio de los padres. Y esto lo hace en una escena con una sola toma, magistralmente lograda, que es cuando la mamá llama al papá porque no fue capaz el papá de llamar a Regan en su cumpleaños, y empieza a maldecir y empieza a discutir, y entonces el director empieza a hacer como un jolly out y saca la cámara del cuarto, pasa por el estar de la escalera y llega hasta una pared donde está Regan escondida escuchando todo. Entonces esa toma ya nos muestra que Regan puede estar afectada psicológicamente por la relación entre la mamá y el papá. La escena del crucifijo. Ok, sí, perfecto, está llena de sangre y de malas palabras, lo que quieran, pero ¿saben qué es lo más aterrorizante de esta escena? Que descubrimos que Regan fue la que asesinó al director de cine de la mamá, el señor Dennings. ¿Y saben cómo lo muestra el director? De la forma más creepy posible. ¿Cómo? Mostrando un flashback cuando Regan lo empujó y lo sacó de la ventana y se desnucó la cabeza por las escaleras. No. Mostrando cómo Regan, incluso con la voz demoníaca, le dice: yo maté al señor Dennings. Para nada. Lo hace de una forma sutil, pero a la vez terrorífica. ¿Cómo? Pues Regan adopta la voz del director Dennings y le dice: es perfecta. Eso para mí es mucho más terrorífico que 10.000 screamers juntos, y a la vez más sutil. Ahora pasemos un momento a la atmósfera de la película. Cómo este director crea en nuestra mente, en nuestro subconsciente, este mundo con la planimetría, la fotografía, la colorimetría, que es importantísima. Veamos cómo lo logra. En el primer acto de la película es todo acogedor y cálido. En el vestuario usan colores cálidos como el naranja, y la colorimetría tanto en la piel de los personajes como en el escenario sigue siendo algo que nos transmite calma y paz. Una vez más nos invita a que caigamos en sus redes esta película. Pero en cambio en Karras vemos una cosa totalmente distinta. Tonos fríos, contrastes entre toma y toma. ¿Y esto por qué? Porque nota que ya Karras está viviendo un momento muy distinto al que comenzaron viviendo Regan y la señora McNeil. Está pasando por una etapa un poco trastornada en su vida debido a la situación que tiene con la mamá, que no la puede cuidar. Entonces esto hace que el director cree tomas oscuras y lúgubres. Después de la muerte de su madre, la culpa se incrementa aún más, dejando entrever que está sufriendo, y esto lo vemos en la escena del sueño, que para mí es la más creepy y la más bizarra. Acá en esta escena vemos cómo el padre llega borracho a su habitación y su padre amigo lo ayuda y lo acuesta. Luego de esto viene la escena del sueño, donde comienza con un Karras en una ciudad y la madre del otro lado de la calle pidiéndole ayuda. Entonces
Notamos que la impotencia es mayor porque no, está lejos de la madre, no puede correr hacia su ayuda, y la madre le empieza a decir, ayúdame, ayúdame, y Karas no puede pasar por la calle hasta que empieza a correr, y la madre se empieza a alejar poco a poco, incluso a bajar unas escaleras de 1 metro. Yo creo que esto es una interpretación que el director quiere hacer de que está bajando al infierno, o al menos eso es lo que Karas está soñando, porque inmediatamente que ella empieza a bajar, la cara del demonio de Pazuzu se muestra en la pantalla. Entonces esto hace que ya notemos que el demonio Pazuzu entró a la mente de Karas y lo va a dominar de ahora en adelante. Cuando el detonante se da en el guión, empezamos a ver los cambios ya con tonos más fuertes a la vista. Incluso la planimetría empieza a ser más amplia en momentos, para que notemos todo esto y nos empiece a dar ese no sé qué en el inconsciente. Cuando Regan sufre el primer ataque y los doctores le dan la noticia a la mamá que está ya fuera de su alcance, esto hace que la madre se altere más y empiece su impotencia mayor. Al ocurrir esto, la temperatura del color empieza a bajar ya, a no estar tan cálida como al comienzo, y empiezan a haber mucho más sombras. Y en cuanto a Señora McNeil, la madre de Regan, vemos cómo su impotencia va creciendo durante toda la película. Porque ningún médico es capaz de ayudar a su hija. Incluso los médicos lo mandan donde los curas y los curas lo mandan donde los médicos. Entonces eso hace que ella explote con el padre Karas y le ruegue ayuda para que salve a su hija. Solo al final, en la escena del exorcismo, ya ella deja en manos de estos dos padres el futuro de su hija. ¿Y cómo lo hace el director? Una vez más, con una toma magistralmente hecha. Los padres entran a la habitación de Regan, a la cueva del monstruo, y le cierran la puerta, cerrándosela lentamente, dejando a la madre con una cara de, ¿cómo se diría?, de expectativa o de no saber qué va a pasar con el futuro de su hija, pero es lo único que puede hacer. Y ¡pum!, se cierra la puerta y ya el futuro de su hija no está en sus manos. Ya en el tercer acto, cuando viene la escena final, el exorcismo ya en sí, todo está azul, sombrío, y la casa se divide, o bueno, siempre se ha dividido en dos: la planta baja y la parte alta. El cuarto de Regan, ¿cómo lo describiría yo? Como la guarida del villano, del monstruo. Y la planta baja es donde nosotros como espectador nos sentamos y descansamos para seguir con esta tortura del exorcismo. Cuando viene la escena del exorcismo, empieza un Damien nervioso y ansioso. Y a medida que la escena va andando, transcurriendo, vemos cómo ya el demonio empieza a torturarlo psicológicamente. ¿Con qué? Con la culpa de la muerte de la mamá. Incluso en una toma vemos a un Damien Karas exhausto, abatido, al punto de rendirse. Ese plano es brutal. Luego una toma magistralmente lograda por el director, por su composición, vemos al padre Merrin como figura autoritaria. En la mitad vemos a Karas denotando que está siendo inferior, y más atrás vemos a Regan acostada. Y esto hace alusión a que ella hace parte de esa relación entre ellos dos y que subliminalmente está afectando la mente del padre Karas. Entonces, cuando vemos esta toma, el padre Merrin, como figura autoritaria de la escena, saca a Karas de la habitación porque ya está notando que está siendo torturado psicológicamente por el demonio. Bueno, este fue el análisis de lo que es para mí una joya, una obra maestra del cine de terror. Como se dan cuenta y tengan la oportunidad de volver a verla, van a notar todo lo que les dije y la van a ver como se debe ver, en serio y tomada como lo que es la película de terror. Así que por favor, véanla y disfrútenla. Y bueno, como les prometí, al final del video les tengo una anécdota cuando vi la película. Es la siguiente. Era el año 2001, aquí en Cartagena.
Nosotros teníamos un ritual. Éramos 5 amigos, teníamos un ritual todos los viernes de ir a cine. El cine quedaba un poco alejado de donde nosotros vivíamos, sin embargo íbamos. Era un plan chévere todos los viernes, y en esa oportunidad fuimos a ver El Exorcista en su reestreno, porque esta película fue estrenada en 1973 y la volvieron a sacar en el cine en 2001. Entonces yo quería ir, tenía ganas de ir, y fuimos. Convencí a mis amigos de ir y fuimos al Exorcista. Entonces, ¿qué pasó? Fuimos 5 amigos, éramos 3 entraron a Proof of Life, Prueba de Vida, que es una película de Russell Crowe con Meg Ryan, una película de acción. Y un amigo y yo entramos al Exorcista. Desde que empezó la fila, estaba llena. La película comenzaba a las 11:15. Pero por alguna extraña razón del destino, comenzó a las 12 de la noche. Empezamos mal. Pero bueno. En la fila yo noté a un personaje gordo, que el tipo de entrada en la fila andaba con el desorden y riéndose, haciendo recocha. Cuando entramos a la película, bien, comenzó suave, como les dije que comenzó haciendo un drama, el gordo mamando gallo, riéndose, mucha gente riéndose. Pero cuando la película comenzó con el detonante de Regan, aquel gordo se salió del cine. Sí, se salió y dijo que no, que ya vengo, que no sé qué, y se salió, no volvió. Lo siguió como 5 personas más y poquitos se quedaron en el cine. Porque esa es otra cosa, eso es una experiencia ver esta película en cine. Mucha gente la ha visto en televisión, es lo mismo. Pero bueno. Se acaba la película. Mi amigo y yo quedamos impactados. Salimos caminando, nos veíamos las caras. Solamente decíamos, y ya. Esperamos bueno, ya nuestros amigos habían salido de Prueba de Vida hace como media hora porque empezó antes. Y nos fuimos en el carro. Llegamos al parqueadero. Y yo, sorpresa, el único carro cubierto bajo una espesa neblina era el de nosotros. ¿Y qué pasa? Sí, estaba pinchado y éramos los únicos en ese solar, en un solar, a las 2 de la mañana casi, cambiando una llanta. Bueno, total, le cambiamos y ya como eran las 3 de la mañana, pues ya no había nada que hacer, ya tocaba irse a dormir. Pero el amigo que vio la película y yo les dijimos, pero vamos a dar una vuelta, vamos a ver quién está por ahí, obviamente para cubrir ese miedo que teníamos. Pero a dormir, para la casa todo el mundo. Entonces el primero que dejaron fue a mi amigo. ¡Pum! Lo dejaron en su casa, dejaron al otro y me dejaron a mí. Entonces, ¿qué pasa? Yo entré al edificio, le dije buenas noches al portero, el portero me responde buenas noches. Listo, seguí caminando. Y cuando abro la puerta del bloque, yo vivía en un 3er piso, se va la luz. Ojo, nada más en mi bloque y en la zona social, no en los apartamentos. ¿Coincidencia? Puede ser. Subo las escaleras lentamente. Abro la puerta del apartamento y cierro la puerta. No sé a qué hora llegó la luz, ni por qué se fue, ni nada. No se me ocurrió ni preguntar eso. Entro a mi habitación y a dónde me podía dormir. Terminé durmiendo como a las 5 o 6 de la mañana porque no podía dejar de pensar en esa película. Pero lo más raro es lo siguiente. Lo que pasó al día siguiente fue que me puse a hablar con mi amigo y le dije, oye, no pude dormir. ¿Cómo te fue a ti? No pude tampoco hasta que salió el sol. Y ¿sabes qué? Además me dijo que cuando llegué a mi edificio me tocó subir por las escaleras. Vivía en un 5.º piso.
Yo le dije, ¿por qué? Porque no había luz. No había luz en el edificio. Yo no recuerdo si en su casa, pero me dijo no había luz. Me tocó subir las escaleras oscuras porque no había luz. Entonces, coincidencias que pasan, los dos no había luz, los dos nos afectó por igual esta película. Así que véanla cuando tengan la oportunidad y me dejan su comentario. En la cajita de comentarios aquí abajo la dejan. Si no se han suscrito a mi canal, suscríbanse, denle pulgar arriba y compártanlo con alguien que ustedes crean que lo puede disfrutar. Entonces, hasta la próxima y buenas noches.